Imagina por un momento el silencio de una tumba sellada, el peso del dolor en los corazones que habían perdido toda esperanza. Y de pronto, algo imposible, un encuentro, una voz familiar que rompe la oscuridad. Un rostro que creían perdido para siempre, ahora brillando con una luz nueva. Jesús, vivo. No en sueños, no en visiones vagas. Vivo, real, tocable. Más de 500 personas no solo lo vieron, lo abrazaron, hablaron con él, compartieron el pan. Cada encuentro fue un milagro tejido a mano. Cada aparición, una semilla de eternidad sembrada en el corazón humano. Hoy vamos a adentrarnos en esos 7 momentos sagrados, en los que Jesús resucitado tocó las vidas de hombres y mujeres comunes y las transformó para siempre. Momentos donde el cielo rozó la tierra, momentos que siguen hablándonos hoy. Si alguna vez te has preguntado si la fe tiene fundamentos reales, si el amor vence verdaderamente a la muerte, este viaje es para ti. Quédate hasta el final, y si quieres que más almas descubran que Cristo vive y camina entre nosotros, suscríbete y comparte esta luz, porque la resurrección no fue el final, fue el principio. Comencemos. La tumba vacía y la aparición a María Magdalena. El primer día de la semana, el sol apenas despuntaba, tiñendo de oro el horizonte de Jerusalén. La tierra aún guardaba el silencio pesado, solemne, del día después de la crucifixión. Un susurro de resurrección flotaba en el aire, imperceptible aún para un mundo sumido en el luto. Las calles, húmedas por el rocío, parecían conservar los ecos fantasmales de los gritos. Las lágrimas, la oscuridad sobrenatural que había envuelto la ciudad apenas el viernes anterior. Pero algo extraordinario se estaba gestando. Lejos del bullicio del templo, en la quietud de un jardín, se encontraba el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Una tumba excavada en roca virgen, sellada con una piedra inmensa. Hacia allí caminaban, presurosas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Sus manos, temblorosas, sostenían frascos de aceites y perfumes. No venían con esperanza, sino con el peso del duelo. Sus corazones latían con la tristeza de la pérdida, pero también con una pregunta angustiosa: ¿quién les movería esa piedra imposible? Lo que no sabían era que el cielo ya había actuado. Mientras sus pasos resonaban en la quietud, un estruendo sacudió la tierra. Un ángel descendió como un relámpago, majestuoso, fulgurante, y la roca, símbolo de lo definitivo, fue apartada como si fuera una pluma. Los guardias romanos, hombres curtidos en batalla, temblaron como hojas al viento y cayeron como muertos. El silencio impuesto por la muerte del maestro se había roto. La eternidad había irrumpido en el tiempo. Cuando las mujeres llegaron, la escena desafiaba toda lógica. La piedra removida, el sepulcro abierto. Dentro, las vendas que envolvieron el cuerpo de Jesús estaban allí, cuidadosamente dobladas, y junto a ellas, un ser resplandeciente. Su voz, clara y llena de una sabiduría ancestral, resonó en la tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Esas palabras taladraron sus almas. Eran demasiado grandes, demasiado imposibles para comprenderlas de inmediato. Miedo, asombro, incredulidad, quizás una chispa de esperanza. No sabían si temblar, gritar, correr o postrarse. Algo sagrado, algo que cambiaría el curso de la historia.
acababa de suceder, y ellas eran las primeras testigos. María Magdalena, el corazón a punto de estallar, las lágrimas pugnando por salir, se asomó al interior. El frío de la piedra contrastaba con el fuego que empezaba a arder en su pecho. Aún no entendía, pero sentía que la muerte había sido vencida. Se volvió hacia sus compañeras, sin palabras, y entonces corrieron como si les fuera la vida en ello, con el alma palpitando, con ese temor sagrado de haber pisado un lugar donde el cielo y la tierra se habían encontrado. La noticia no podía quedarse allí. Llegaron jadeando ante Pedro y Juan, el discípulo amado. En medio del luto y la desolación, la noticia explotó. El sepulcro está vacío. El aire cambió. Pedro y Juan corrieron, una carrera frenética hacia la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero dudó en entrar. Pedro, impulsivo como siempre, irrumpió en el sepulcro. Observó las vendas dobladas, el sudario aparte, orden, no caos. No era un robo, algo divino, algo inexplicable había ocurrido. Juan entró tras él, miró y creyó. Aunque la comprensión plena aún les era esquiva, una certeza comenzó a nacer, una nueva era había comenzado. Pero mientras unos corrían y otros empezaban a creer, el miedo aún atenazaba a muchos. Algunos se escondían, otros ya urdían mentiras para ocultar lo inocultable. En los cielos, sin embargo, la gloria era incontenible. Ángeles se movían, la creación entera contenía el aliento. La tumba vacía gritaba en silencio la victoria que los siglos anhelaban. El Hijo del Hombre había vencido a la muerte. Ese amanecer no fue uno más. Fue el nacimiento de una esperanza indestructible. Una esperanza que ningún imperio, ninguna tumba podría jamás enterrar. El frescor del alba aún perfumaba el jardín cuando María Magdalena regresó. Sola. Los demás se habían ido, pero ella no podía. Algo la ataba a ese lugar. El amor inmenso por su maestro, la necesidad desesperada de respuestas. El viento susurraba entre los olivos, las sombras danzaban sobre la piedra removida. El aire estaba cargado de misterio. Se arrodilló junto al sepulcro vacío y lloró. Lágrimas silenciosas, desconsoladas, no solo por el cuerpo ausente, sino por la pérdida del único hombre que la había mirado con pureza, que la había liberado de sus demonios, que le había devuelto la dignidad cuando el mundo solo le ofrecía desprecio. Jesús no solo la había salvado, la había transformado y ahora ni siquiera su cuerpo estaba. Se inclinó una vez más, buscando con la mirada algo, cualquier cosa. Pero esta vez no encontró solo vacío. Dos ángeles, vestidos de un blanco resplandeciente, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Sus rostros, serenos. Su presencia, una paz que desafiaba la razón. Le hablaron con dulzura celestial. «Mujer, ¿por qué lloras?». Entre sollozos, apenas pudo responder. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Su devoción, pura y sencilla, estremeció el velo entre lo humano y lo divino. Al volverse, vio a otro hombre. No lo reconoció. Sus ojos, nublados por el llanto y la desesperación, no podían ver. El Salvador estaba allí frente a ella. Él repitió la pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Creyendo que era el jardinero, el cuidador del huerto, le suplicó con urgencia: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a buscarlo». ¡Qué valor! Aquella mujer, antes marcada por su pasado, ahora ofrecía cargar un cuerpo sin vida por amor. Su fe ya no necesitaba entender,
solo permanecer. Y entonces, él la llamó por su nombre, con esa inflexión única, inconfundible. María, esa sola palabra, rompió el velo, lo reconoció, sus ojos se abrieron de golpe, como los de un ciego que ve la luz por primera vez. Con la voz entrecortada por una emoción indescriptible, exclamó: Raboni, que significa maestro. Cayó a sus pies, queriendo abrazarlo, aferrarse a él, no dejarlo ir jamás. Pero Jesús, con infinita ternura, le dijo: no me retengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Mejor ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María asintió, las lágrimas ahora eran de pura alegría. Un fuego ardía en su corazón. Tenía una misión, un mensaje que cambiaría el mundo. Ella, la primera en escuchar la voz del resucitado, la primera en verlo, la primera en recibir una comisión de sus labios glorificados. El cielo le concedió un honor inmenso, no basado en posición, sino en la profundidad de su amor. Cuando regresó junto a los discípulos, su voz ya no era tímida. Gritó con la certeza de quien ha visto la eternidad hecha carne: he visto al Señor. No todos creyeron de inmediato. La duda es humana, pero su testimonio apasionado rompió la parálisis del duelo. Sembró la primera semilla de fe en aquellos corazones que aún temblaban. María Magdalena, la mujer liberada, se convirtió en la apóstol de los apóstoles, la primera testigo del poder invencible de la vida. Su historia, escrita con lágrimas y fidelidad, brilla en el amanecer de nuestra redención, porque el Maestro eligió aparecerse primero a aquella que supo amar y llorar hasta verlo. El camino a Emaús. Ese mismo día trascendental, mientras Jerusalén hervía con rumores sobre una tumba vacía y guardias sobornados, dos discípulos caminaban. Se alejaban de la ciudad, por el polvoriento camino hacia una aldea llamada Emaús. El sol descendía, proyectando largas sombras, y el peso en sus hombros era más que el cansancio del viaje. Era el peso de la decepción. Habían esperado tanto y ahora solo sentían confusión y un profundo vacío. Uno se llamaba Cleofas. El nombre del otro se perdió en la historia. Quizás para que tú y yo podamos ponernos en su lugar, caminando junto a ellos, atrapados entre la duda y una esperanza casi extinta. Hablaban, compartían frases rotas, intentando dar sentido a lo ocurrido. Hablaban de Jesús, de su poder, sus palabras que quemaban el corazón, su arresto injusto, la brutal crucifixión. Mencionaban el extraño relato de las mujeres, los ángeles, pero sus mentes, nubladas por el dolor, no podían asimilarlo. Todo era demasiado confuso, demasiado irreal. Y fue entonces, en medio de su conversación abatida, que un desconocido se les unió en el camino. Su paso era tranquilo, su mirada profunda. Pero ellos, cegados no por el sol poniente, sino por la niebla de sus propios corazones, no lo reconocieron. El forastero, con una calma que contrastaba con la agitación de ellos, les preguntó: ¿de qué vienen hablando tan apasionadamente por el camino? ¿Y por qué están tan tristes? Cleofás, sorprendido, casi indignado, respondió: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? El desconocido, con genuina curiosidad, preguntó: ¿qué cosas? Y ellos, como si abrieran una represa de amargura contenida, le contaron todo. Jesús de Nazaret, el profeta poderoso en obras y palabras, cómo los líderes religiosos lo entregaron, cómo fue crucificado, y remataron con la frase que lo resumía todo:
Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. La nostalgia, la esperanza rota, vibraba en cada sílaba. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Entonces, el caminante habló. Su voz no era de reproche, sino de un fuego contenido que empezó a encender algo dentro de ellos. «¡Qué insensatos son ustedes!», dijo, «y qué lentos para creer todo lo que los profetas anunciaron. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para entrar así en su gloria?» Y comenzando por Moisés, recorriendo todos los profetas, les fue desvelando las Escrituras. Les mostró cómo cada palabra, cada símbolo, cada antigua promesa, todo apuntaba a Él, al Mesías sufriente y glorificado. Aquel camino, antes árido y triste, se transformó en un aula celestial. A medida que Él hablaba, sus corazones, antes fríos y pesados, comenzaron a arder. Sentían como el pasado, el presente y el futuro convergían en cada palabra del desconocido. Llegaron a Emaús al caer la tarde. El caminante hizo ademán de seguir adelante, pero ellos, sintiendo una conexión inexplicable, le insistieron con urgencia. «Quédate con nosotros. Ya es tarde, el día se acaba». Un gesto simple de hospitalidad, pero que se convirtió en el umbral de lo eterno. Jesús aceptó, como siempre hace con quien le abre la puerta del corazón. Se sentaron a la mesa, y entonces Él, el invitado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Ese gesto, tan familiar, tan suyo, en ese preciso instante, el velo cayó de sus ojos. No fue una explicación teológica compleja, ni una visión espectacular. Fue el gesto íntimo y cotidiano de partir el pan. Reconocieron sus manos, su manera de ofrecer vida. Era Él, el Maestro, el crucificado, el viviente, y justo en el momento del reconocimiento, desapareció de su vista, pero ya no importaba. El vacío que dejó su partida física era diferente. Era un vacío lleno de gloria, de certeza. Se miraron el uno al otro, temblando de emoción, y las palabras brotaron incontenibles. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro que ardía, sin importar la noche, el cansancio, los peligros del camino. Se levantaron de un salto y corrieron, de vuelta a Jerusalén. Tenían que contarlo, tenían que compartir esa llama que ahora consumía su tristeza. Tenían que confirmar lo que otros apenas susurraban. Él vive, no fue un sueño. Camina a nuestro lado, aunque a veces no lo veamos. Nos habla, aunque a veces no lo escuchemos. Y parte el pan para nosotros, justo cuando menos lo esperamos. La aparición privada a Pedro. Mientras la noticia del sepulcro vacío y los relatos milagrosos como el de Emaús comenzaban a agrietar los muros del miedo donde se escondían los discípulos, la confusión se mezclaba con una tímida esperanza. Cada testimonio encendía una pequeña llama, pero entre ellos había uno que, aunque callaba, llevaba un fuego diferente dentro, el fuego de la culpa. Pedro, el pescador impetuoso, el hombre que caminó sobre las aguas, el que proclamó audazmente: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ese mismo Pedro ahora vagaba por las callejuelas de Jerusalén, perdido en un laberinto de silencio y remordimiento. Sus pasos ya no eran los del discípulo que presenció milagros, sino los de un hombre aplastado por el peso de su propia traición. Había negado a su maestro, no una, ni dos, 3 veces, y lo hizo en la hora más oscura, mientras Jesús enfrentaba su juicio. El canto del gallo,
Ese sonido se había convertido en un martillo invisible que golpeaba su conciencia sin cesar. Mientras los otros debatían, compartían noticias, intentaban dar sentido a todo, Pedro buscaba algo más profundo que las palabras. Buscaba el perdón. Recordaba la mirada de Jesús cuando el gallo cantó. No era ira, no era reproche, era tristeza, un amor profundo y quebrantado. Esa mirada se le había clavado en el alma. Las lágrimas que derramó amargamente no eran suficientes. Las promesas futuras no bastaban. Pedro necesitaba ver al Señor, no como un testigo más, sino como un hombre roto que anhelaba la restauración. Y entonces sucedió. Lejos de las miradas, sin anuncios, sin testigos, un encuentro del que las Escrituras apenas nos dan un susurro, pero cuya profundidad es insondable. Jesús resucitado se le apareció a Pedro, a solas. No sabemos dónde, no sabemos exactamente cuándo, solo sabemos qué ocurrió. El evangelista Lucas lo menciona con una simplicidad casi sagrada, como citando el testimonio de los otros discípulos. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Eso es todo. Lucas, capítulo 24, versículo 34, ¿qué se dijeron en ese encuentro secreto? El silencio bíblico protege la intimidad de ese momento sagrado. Pero podemos imaginar, podemos sentir que no hubo reproches, no hubo acusaciones, solo hubo restauración. Una restauración tan profunda, tan personal, que las palabras humanas no alcanzan a describirla. Jesús conocía a Pedro, conocía su corazón impulsivo, su amor genuino mezclado con un miedo paralizante, su arrepentimiento desgarrador. Sabía que este hombre necesitaba ser reconstruido desde los cimientos. Y allí, cara a cara con el resucitado, Pedro encontró lo que su alma anhelaba y lo que no merecía el perdón incondicional. Quizás Jesús simplemente lo abrazó. Quizás solo lo miró con esos ojos que Pedro nunca pudo olvidar, ojos llenos de gracia. Tal vez solo susurró: «Te amo, Pedro», o quizás, no hicieron falta palabras. Lo cierto, lo innegable, es que después de ese encuentro, Pedro fue otro hombre. El pescador caído se levantó como el pastor en formación. El que negó se convirtió en testigo de la misericordia infinita. Volvió con los demás, no como el líder avergonzado, sino como el hombre perdonado. Cuando otros aún dudaban, la voz de Pedro resonaba con una certeza inquebrantable. Ha resucitado, verdaderamente. No hablaba desde la lógica fría, sino desde la experiencia viva del encuentro. No contaba lo que otros le dijeron, compartía lo que él mismo había vivido. Su voz ya no temblaba de miedo, sino de una profunda reverencia. Había visto al Señor y había sido amado, inmensamente amado, incluso en su peor momento. Ese encuentro silencioso fue la roca sobre la cual se reconstruyó su fe. Y sobre esa piedra restaurada, Dios comenzaría a edificar su iglesia. Pedro aún no comprendía todo el plan divino, pero ahora caminaba con una nueva convicción. La gracia de Dios es tan vasta que puede abrazar incluso al traidor arrepentido. El Maestro lo había buscado, no para juzgarlo, sino para levantarlo. Y ese gesto de amor puro marcó el inicio de un nuevo llamado, una misión que pronto se desplegaría con un poder asombroso. La aparición a los discípulos sin Tomás. Caía la tarde sobre Jerusalén, la misma tarde de aquel domingo de resurrección. Las piedras antiguas de la ciudad se teñían de tonos dorados, testigos silenciosos de siglos de historia, de fe y de sangre derramada, pero lejos del bullicio, en un aposento alto, las puertas estaban cerradas.
no por el frío de la noche que llegaba, sino por el frío del miedo que atenazaba los corazones. Allí estaban ellos, los discípulos, reunidos en secreto. El temor a las autoridades religiosas era palpable. La incertidumbre sobre el futuro los paralizaba. Sus mentes eran un torbellino, la esperanza nacida de los testimonios de las mujeres, de los de Emaús, incluso la afirmación de Pedro, chocaba contra el muro de la incredulidad y el trauma reciente. El ambiente en esa habitación era denso, cargado de ansiedad. Murmullos ahogados, abrazos silenciosos. Nadie reía. El desconcierto era tan espeso como la oscuridad que empezaba a envolver la ciudad. ¿Era posible? ¿Era real? ¿O solo visiones, producto del dolor y el deseo? Y fue entonces, justo cuando el miedo parecía haber ganado la batalla a la fe, que ocurrió lo imposible, sin ruido, sin abrirse la puerta, sin crujir la madera. De repente, Jesús estaba allí, en medio de ellos. No entró por un lado, no descendió del techo, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado allí, esperando pacientemente que sus corazones estuvieran listos para verlo. El primer sonido que rompió la tensión fue su voz, firme, pero inmensamente serena. La misma voz que había calmado tempestades en el mar de Galilea. Paz a vosotros. Paz. Esa palabra, en ese contexto de terror, comenzó a quebrar las cadenas del miedo. Los ojos que días antes habían visto con horror la cruz, ahora contemplaban al mismo Jesús, de pie, vivo. No era un fantasma, no era una ilusión, era Él, vivo, presente, glorioso. La reacción fue instintiva. Algunos quedaron petrificados, otros retrocedieron, sobrecogidos. El alma humana, tan acostumbrada al dolor, a menudo lucha por aceptar la gloria inesperada. Pero Jesús, con infinita paciencia y ternura, les mostró sus manos, las manos traspasadas por los clavos. Les mostró su costado, herido por la lanza. Las marcas de su sacrificio, las señales eternas de un amor que había vencido a la propia muerte. No eran cicatrices de derrota, sino trofeos de redención. Lo miraban, una mezcla de estupor y un gozo que apenas se atrevía a nacer. Nadie hablaba, nadie quería romper ese instante mágico, suspendido entre el cielo y la tierra. La habitación, antes sellada por el miedo, ahora ardía con la presencia tangible de lo divino. Jesús no los reprendió por haberse escondido, no los acusó por haber huido en su hora más difícil. Simplemente repitió, con una ternura celestial, paz a vosotros. Y entonces, algo extraordinario, les dio una misión, transformando su miedo en propósito. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Del encierro a la misión, y sopló sobre ellos. No fue un simple aliento, fue el soplo de la vida divina, el Espíritu mismo. Recibid el Espíritu Santo, declaró. En ese instante, esa habitación temerosa se convirtió en un altar. Esos hombres asustados fueron sellados con un poder que apenas comenzaban a vislumbrar. Les habló del perdón, de la autoridad espiritual que recibirían. Pero más allá de las palabras, lo que selló ese momento fue su presencia. Real, palpable, Jesús estaba vivo. No había atravesado simplemente una puerta de madera, había atravesado los muros impenetrables del miedo humano. Cuando la noche finalmente cubrió Jerusalén, ya no era la oscuridad la que reinaba en aquel aposento. Una luz nueva, una paz profunda, una certeza sagrada había nacido. El temor no se había ido del todo, pero ahora convivía con la asombrosa verdad. Aquel que estuvo muerto estaba vivo y entre ellos. Sin embargo, faltaba uno de los 12, Tomás.
Su ausencia en esa noche crucial marcaría el siguiente capítulo de esta increíble historia. Porque a veces, lo que los ojos no ven, el corazón se resiste obstinadamente a creer. Pero el maestro, paciente como siempre, ya preparaba un encuentro especial también para él, en el momento justo. La aparición a Tomás. 8 días, 8 largos días pasaron. Imaginen la atmósfera entre los discípulos. Hablaban con fervor, con una emoción contenida, sobre lo que habían visto, sentido, escuchado en aquel aposento cerrado. El eco de la voz de Jesús, paz a vosotros, aún resonaba en sus oídos y en sus almas. La alegría y el asombro llenaban sus conversaciones, pero había un hombre entre ellos cuya alma no encontraba descanso. Tomás, también llamado Dídimo, el gemelo. Él no había estado allí esa primera noche, y esa ausencia pesaba sobre su fe como una losa de plomo. No es que Tomás fuera un rebelde, ni que odiara a Jesús. No, había seguido al Maestro, quizás con más cautela que otros, pero lo había seguido. Sin embargo, Tomás era un hombre pragmático, necesitaba pruebas tangibles. No se dejaba llevar fácilmente por emociones o testimonios ajenos, por muy sinceros que parecieran. Necesitaba ver, necesitaba tocar, necesitaba comprobar por sí mismo, con sus propios sentidos, que aquel que había muerto de forma tan brutal en la cruz era el mismo que ahora decían haber vencido a la tumba. La muerte, para Tomás, era algo demasiado real, demasiado definitivo. Su corazón herido no podía abrirse a una esperanza tan radical sin una evidencia irrefutable. Una y otra vez, mientras los demás le aseguraban con gozo: «Hemos visto al Señor», Tomás respondía con una frase que se haría famosa, una frase cargada no tanto de desafío, sino de una profunda y dolorosa honestidad humana. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, de ninguna manera creeré». No buscaba desacreditar a sus hermanos, buscaba desesperadamente sanar su propia herida, una herida que las palabras no podían curar. Y entonces, como un ciclo divino que se repite, llegó el siguiente primer día de la semana. 8 días después, de nuevo, estaban reunidos. Las puertas, otra vez cerradas por precaución, pero esta vez, Tomás estaba con ellos. Había una espera silenciosa en el aire, quizás inconsciente, y de repente, igual que la vez anterior, como si el tiempo y el espacio se doblegaran a su voluntad, Jesús apareció en medio de ellos, sin anunciarse, sin tocar, simplemente estaba allí, con ese mismo resplandor humilde y a la vez majestuoso. Su mirada esta vez no fue para el grupo, fue directa, penetrante, hacia Tomás, y sus palabras fueron exactas, como si hubiera escuchado cada sílaba de duda que Tomás había pronunciado durante esos 8 largos días. «Tomás», dijo con calma, «pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». ¿Qué momento? Jesús no lo reprendió con ira, no lo acusó, le ofreció con una generosidad divina exactamente lo que su corazón atormentado pedía, la prueba viva tangible del amor crucificado y resucitado. El silencio en la habitación se volvió denso, sagrado. Todos los ojos estaban fijos en Tomás. Él se acercó, seguramente temblando. Llegó a tocar las heridas, rozó con sus dedos la carne glorificada que aún portaba las marcas del sufrimiento. La Biblia no lo dice. Quizás no hizo falta. Quizás solo ver esos ojos llenos de amor, sentir esa presencia abrumadora,
fue suficiente para que todo su mundo interior, construido sobre la duda y el dolor, se derrumbara y se reconstruyera en un instante sobre una nueva y sólida base. Lo que salió de sus labios no fue una disculpa ni una explicación. Fue un grito que brotó desde lo más profundo de su alma, una explosión de fe y adoración. Señor mío y Dios mío, Señor y Dios, Señor y Dios. Fue la confesión de fe más completa, más personal, más contundente hecha por un discípulo hasta ese momento. No lo llamó solo maestro o rabino, lo llamó Dios. El resucitado había vencido incluso la duda más obstinada. Jesús lo miró, no con triunfo, sino con amor, con la ternura infinita de quien comprende perfectamente nuestra fragilidad humana, y le respondió con palabras que resonarían a través de los siglos, una promesa que nos alcanza a ti y a mí. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices, los que no vieron, y sin embargo creyeron. ¡Qué palabras! Con ellas, Jesús no solo abrazó a Tomás en su fe reencontrada, sino que nos abrazó a todos nosotros, a los millones y millones que vendríamos después, a los que leeríamos estos relatos en los evangelios, a los que escucharíamos las predicaciones, a los que sentiríamos su presencia en la oración, en la comunidad, en los sacramentos, sin haber visto sus manos traspasadas, a todos los que, en medio del dolor, de la duda, de la espera, elegimos creer. A ti, a mí, a todos los bienaventurados que caminamos por fe y no por vista. Desde aquel día, Tomás ya no fue el incrédulo, fue Tomás el testigo, el que tocó al Dios vivo, el que se rindió ante la gloria, el que comprendió que la fe más profunda no siempre nace de ver, sino del amor que elige permanecer y confiar, aun cuando no entendemos. La aparición junto al mar de Galilea y la restauración de Pedro. Después de la intensidad vivida en Jerusalén, los discípulos, aún procesando todo, pero con una esperanza renovada latiendo en sus pechos, decidieron regresar al norte, a su tierra, a Galilea, el lugar donde todo había comenzado. Allí, junto a las orillas del familiar mar de Tiberíades, Jesús los había llamado por primera vez. Allí les había hablado del reino, de convertir a hombres rudos en pescadores de almas. Volver a Galilea era como intentar volver a empezar, aunque sabían que ya nada, absolutamente nada, podía ser igual. Una tarde, Simón Pedro, siempre práctico, siempre impulsivo, quizás sintiendo la necesidad de hacer algo conocido, algo que pudiera controlar en medio de tanta incertidumbre, se levantó y dijo simplemente: voy a pescar. No era una declaración teológica, sino un eco de su humanidad, un retorno a lo familiar. Los otros, quizás sintiendo lo mismo, respondieron: vamos nosotros también contigo. Y así, al caer la noche, subieron a la barca. Las aguas del lago estaban tranquilas, pero sus almas seguían agitadas por una tormenta de emociones. Lanzaron las redes, una y otra vez, durante horas, pero nada, ni un solo pez. La misma frustración que a veces habían sentido antes, como si hasta el mar se negara a ofrecerles consuelo. La noche se hizo larga, el silencio pesado, solo roto por el suave vaivén del agua contra la barca, un ritmo que parecía marcar el compás de su vacío y su cansancio. Fue al amanecer, cuando las primeras luces del alba teñían el cielo, que vieron a alguien de pie en la orilla, una silueta recortada contra el sol naciente. Un hombre. No lo reconocieron. Desde la distancia, les gritó con una voz familiar, aunque no la identificaron de inmediato: muchachos, ¿no tienen algo de pescado?
La respuesta fue corta, teñida de la resignación del fracaso nocturno. No. Entonces aquel desconocido les dijo, con una autoridad tranquila pero firme, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¡Qué instrucción tan absurda! Eran pescadores experimentados, habían trabajado toda la noche en vano, pero algo en su tono, quizás un eco lejano de otras órdenes milagrosas, les impulsó a obedecer. Lanzaron la red donde él les dijo, y al instante sintieron el tirón, una fuerza increíble. La red se llenó tanto que apenas podían subirla a la barca. 153 peces grandes. Y lo más asombroso, la red no se rompía. Fue en ese preciso instante, ante la evidencia del milagro, que Juan, el discípulo amado, el que siempre parecía intuir las cosas del corazón de Jesús, sintió un vuelco en el alma. No necesitó más pruebas. Se volvió hacia Pedro y dijo, con una certeza absoluta, es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica para Pedro. Al oírlas, sin pensarlo dos veces, se ciñó la ropa que se había quitado para trabajar. Se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. No podía esperar a que la barca llegara. Su amor impetuoso, su deseo de estar cerca de Jesús de nuevo, era más fuerte que cualquier obstáculo. El mar no era nada comparado con el anhelo de reencontrarse con él. Al llegar a tierra, jadeando, empapado, vio una escena preparada con amor, unas brasas encendidas, pescado asándose sobre ellas, y pan. Jesús, el Señor resucitado, les había preparado el desayuno. Con la misma ternura de siempre, les dijo, venid, comed. No era un banquete real, sino una comida íntima, familiar. El Maestro, una vez más, sirviendo a sus discípulos. El resucitado no se presentó con poder y gloria avasallantes, sino con el calor de las brasas, el olor del pan caliente y las manos abiertas. Nadie se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? No hacía falta. Lo sabían. Lo sentían en lo más profundo de su ser. Estaban en la presencia del Señor. El mar, el fuego, el pan, la pesca milagrosa, todo hablaba de un amor persistente, restaurador. Y mientras comían, en un silencio cargado de reverencia y miradas cómplices, Jesús estaba haciendo mucho más que alimentar sus cuerpos cansados. Estaba reparando almas. Estaba reconstruyendo la misión. Les estaba devolviendo la identidad que ni la cruz ni sus propios fallos les habían quitado. Aquella mañana, a la orilla del mar, no solo hubo peces, hubo redención. Hubo un nuevo comienzo. Jesús no se apareció en el templo ni en palacios. Se encontró con sus amigos en la playa, en su ambiente, en su cotidianidad. Porque el cielo, cuando baja a la tierra, a menudo lo hace así entre redes rotas, manos callosas y corazones que aún tiemblan, pero que siguen buscando. La brisa suave del lago aún acariciaba la orilla. El aroma del pescado asado flotaba en el aire. La quietud después de la comida era sagrada. Y entonces Jesús, en medio de esa paz, se volvió hacia Pedro. Sí, hacia Pedro. El impulsivo, el que se lanzó al agua, el que había llorado amargamente su negación. El que, aunque perdonado en privado, aún cargaba la sombra de su caída ante sus hermanos. Jesús lo miró. Esa mirada profunda que veía más allá de las apariencias, más allá del pasado, más allá del error. Y allí, frente al fuego, quizás recordando aquel otro fuego junto al cual lo negó, pronunció las palabras que sellarían su restauración. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Más que estos, Pedro sintió un nudo en la garganta. No era una pregunta casual. No era una comparación. Era ir a la raíz misma de su ser, de su llamado. Bajó la mirada un instante quizás, y respondió con una sinceridad humilde, despojada de su antigua arrogancia. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, usando una palabra griega para amor más cercana al afecto fileo. Jesús no discutió la palabra, simplemente le dio una orden, un propósito renovado: apacienta mis corderos. Silencio. Y de nuevo la pregunta, penetrante, serena: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora Jesús usa la palabra agapao, el amor sacrificial, incondicional. Pedro, quizás un poco confundido, pero firme, respondió de nuevo, usando la misma palabra que antes. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Y otra vez, el resucitado le confió la tarea: pastorea mis ovejas. El aire se podía cortar. Y vino la tercera pregunta, la que tocaba la herida más profunda, la repetición que inevitablemente traía a la memoria la triple negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Esta vez Jesús usa la misma palabra que Pedro, fileo. Pedro sintió que algo se rompía dentro de él. El dolor lo invadió. 3 veces había negado. Ahora, 3 veces era confrontado con su amor. No como castigo, sino como restauración. No para avergonzarlo, sino para sanarlo por pura gracia. Con la voz quebrada, entregándose por completo, respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, fileo. Ya no había nada más que decir. No más justificaciones, ni promesas vacías. Solo la rendición total ante aquel que lo conocía mejor que él mismo. Y con esa tercera afirmación, Jesús selló su llamado, su restauración completa, con una ternura infinita. Apacienta mis ovejas. ¡Qué momento tan poderoso! No fue solo una reconciliación, fue una reconsagración. Pedro no solo fue perdonado, fue restablecido como líder, como pastor, como testigo fundamental. El mismo que negó ahora recibía el encargo de cuidar el rebaño de Cristo, no porque lo mereciera, sino porque, a pesar de todo, lo amaba. Y ese amor, aunque imperfecto a ojos humanos, era suficiente para Dios. Pero Jesús no terminó ahí. Mirando al futuro, le habló de un tiempo en que sería anciano, en que otros lo guiarían, incluso a donde no quisiera ir. Una alusión velada a su propio martirio, al precio final que pagaría por seguir a su Señor. Y entonces, resonando como la primera vez que lo llamó junto a esas mismas aguas, le dijo: sígueme. La misma palabra, pero ahora cargada de un peso eterno. Pedro comprendió: seguir a Jesús no era solo aprender, era entregar la vida entera. Juan observaba cerca. Pedro, en un último destello de su vieja curiosidad humana, preguntó por él: ¿y qué de este? Pero Jesús fue firme, centrando a Pedro en su propio camino. Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. El llamado es personal, la carrera es individual, y desde ese día, a orillas del mar de Galilea, entre brasas y pan, entre heridas sanadas y una misión renovada, Pedro jamás volvió a ser el mismo. El pescador impulsivo se convirtió en el pilar de la iglesia. El negador fue transformado en apóstol valiente. Todo por 3 preguntas sobre el amor. Y por un amor más grande que, a pesar de todos los errores, ardía y arde sin extinguirse. La aparición a más de 500 hermanos. Los días que siguieron fueron una mezcla de asombro, alegría desbordante y un profundo misterio. Las apariciones de Jesús,
aunque transformadoras para quienes las vivían, seguían siendo, en su mayoría, encuentros íntimos personales. La resurrección era aún un secreto a voces, un susurro poderoso entre un grupo de seguidores que aún sentían el peso del miedo y la sombra del escándalo de la cruz. Muchos en Jerusalén y más allá seguían creyendo que la historia de Jesús había terminado, sellada en una tumba. Pero el cielo tenía planes más grandes, planes para que la noticia no quedara oculta. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. No fue en secreto, no fue entre las sombras de un aposento cerrado. Fue a plena luz, en un lugar que la Biblia no especifica, pero que el apóstol Pablo recordaría y registraría con absoluta certeza y autoridad en su primera carta a los Corintios. Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imaginen la escena, 500 personas, 500 almas viendo, escuchando, presenciando con sus propios ojos al mismo Cristo que había sido crucificado días antes, ahora vivo, glorioso, triunfante sobre la muerte. Piénsenlo bien, no fue una alucinación colectiva, ni un delirio místico producto del deseo. Eran 500 personas distintas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de diferentes familias, con distintos temperamentos y formas de pensar. Y todos, cada uno de ellos, podría afirmar sin dudar: yo lo vi, estaba allí. Quedaron marcados para siempre por ese encuentro. Aunque la mayoría de sus nombres se perdieron para la historia, el relato bíblico los honra como una multitud de testigos oculares del milagro más trascendental de todos los tiempos. ¿Qué dijo Jesús en esa ocasión? ¿Qué hizo exactamente? El texto no nos da los detalles. Quizás les enseñó, abriendo sus mentes a las Escrituras, como hizo en Emaús. Quizás simplemente se presentó en un silencio majestuoso, dejando que su sola presencia irradiara la victoria del reino de Dios. Tal vez sus palabras fueron como fuego, encendiendo los corazones de cada uno. O quizás solo caminó entre ellos, permitiendo que sus ojos llenos de vida, sus manos heridas ahora glorificadas, sus gestos hablaran más fuerte que cualquier sermón. Lo que sí sabemos con certeza es el impacto de esa aparición masiva. Fue una respuesta divina y contundente al escepticismo humano. Fue el momento en que el cielo proclamó abiertamente al mundo: la tumba no tiene la última palabra. La cruz no fue una derrota, sino el preludio de la victoria. La resurrección no es un mito para unos pocos fanáticos, sino una realidad tangible, atestiguada por cientos de personas vivas. Muchos de esos 500 testigos seguirían vivos durante décadas. Se convirtieron en el fundamento vivo, la base testimonial de una iglesia que comenzaría a crecer de forma explosiva, sin necesidad de templos majestuosos, ni de espadas, ni de poder político humano. Crecería impulsada por un solo testimonio, vibrante y poderoso: Jesús está vivo. Ellos no lo contaban de oídas, lo habían visto con sus propios ojos. Y esa verdad era demasiado grande, demasiado transformadora para poder callarla. Esa aparición a los 500 fue como un terremoto silencioso. No derribó muros físicos, pero sí derrumbó las murallas de la duda. No sacudió el suelo, pero estremeció los cimientos de cientos de corazones. La fe, que antes se susurraba en secreto, ahora comenzaba a extenderse como un fuego imparable. El mensaje del reino ya no era solo tarea de 12. Era compartido por cientos que habían experimentado el cielo en la tierra. Piénsenlo, cuando 500 voces diferentes coinciden en un mismo testimonio extraordinario, cuando 500 almas declaran haber visto vivo a aquel
que los poderosos daban por muerto y silenciado. Ya no estamos hablando de una simple historia, estamos hablando de una revolución divina. Jesús no resucitó solo para consolar a un círculo íntimo. Se presentó ante una multitud para dejar una marca imborrable, para que quedara claro que su victoria era para todos, para el sencillo, para el olvidado, para el incrédulo honesto, para el despreciado, para el que anhela esperanza, para toda alma que alguna vez dudó o que aún espera un Salvador. Con cada aparición, pero especialmente con esta, el silencio que la muerte había intentado imponer comenzaba a romperse para siempre. La aparición a Santiago, su hermano. Entre todos estos encuentros asombrosos del Jesús resucitado, hay uno que brilla con una luz especial, envuelto en un halo de misterio, pero cargado de un poder transformador increíble. Es el encuentro con Santiago, pero no Santiago el apóstol hijo de Zebedeo, sino Santiago, su propio hermano. La Biblia no nos regala una narración detallada como la del camino a Emaús o la pesca milagrosa. Es una mención breve, casi discreta, hecha por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Después se apareció a Jacobo Santiago. Sin embargo, esa simple frase tiene el peso de una montaña que se ha movido en silencio, porque este Santiago, el hermano de Jesús, durante la vida pública de su hermano, no había creído en él. Imaginen la dinámica familiar. Santiago, hijo de María y José, criado bajo el mismo techo en Nazaret, compartiendo los mismos juegos, las mismas comidas, los mismos caminos polvorientos. Conocía a Jesús desde la infancia, vio su sabiduría temprana, su obediencia, quizás sus silencios profundos. Pero como leemos en los Evangelios, llegó un punto en que sus propios hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Incluso intentaron detenerlo, quizás por vergüenza, quizás por preocupación genuina, pero sin comprender la naturaleza divina de su misión. ¿Cómo podía ser el Mesías, el enviado de Dios, aquel con quien había crecido, jugado, discutido? Santiago conocía la voz de Jesús, pero no reconocía la voz de Dios en ella. Conocía su rostro humano, pero no veía su gloria divina. Lo escuchó enseñar multitudes, pero el reino del que hablaba le era ajeno. Hasta que llegó la cruz, el fracaso aparente, la ejecución pública, el silencio amargo y definitivo de la tumba. Quizás fue entonces, en el vacío dejado por la muerte de su hermano, que Santiago comenzó a sentir el peso de aquellas palabras que no había entendido. Quizás el dolor, la pérdida, abrieron una grieta en su escepticismo, un espacio para el asombro, para el arrepentimiento silencioso, y entonces el resucitado se le apareció. A él, a solas, no sabemos cómo ni dónde. Fue un encuentro íntimo, personal, sin testigos, dos hermanos, antes separados por la incredulidad, ahora unidos cara a cara por la gloria de la resurrección. ¿Qué pasó en ese instante sagrado? No lo sabemos. Le llamó Jesús por su nombre como a María Magdalena, rompiendo las barreras de la duda, simplemente lo miró, y en esa mirada Santiago comprendió de golpe todo lo que antes se negaba a aceptar, que su hermano mayor, Jesús de Nazaret, era verdaderamente el Señor de la vida, el Hijo del Altísimo, el Mesías prometido. Lo que sí sabemos es el resultado. Todo el muro de su incredulidad se derrumbó, y en su lugar se alzó una fe sólida como la roca, ardiente, inquebrantable. Desde ese día, Santiago ya no fue simplemente el hermano de Jesús. Se convirtió en su siervo, su testigo, su apóstol, en un sentido amplio. Su vida dio un giro de 180 grados.
Llegó a ser una de las columnas fundamentales de la iglesia primitiva en Jerusalén, un líder respetado y sabio. Escribió la epístola que lleva su nombre, una carta llena de sabiduría práctica, que demuestra una fe profunda y vivida, no solo teórica. Se convirtió en un hombre de oración tan constante, tan entregado, que la tradición cuenta que sus rodillas se endurecieron como las de un camello, de tanto tiempo que pasaba postrado ante Dios. Aquel encuentro secreto con el resucitado encendió una luz que guió a la comunidad de creyentes en Jerusalén con firmeza y humildad, en medio de la presión de los líderes religiosos y el poder de Roma. Y cuando, años más tarde, le exigieron que negara a Jesús para salvar su vida, no lo hizo. Murió como mártir, apedreado, confesando valientemente aquello en lo que antes no creía, que su propio hermano Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este encuentro silencioso pero poderoso con Santiago nos demuestra algo crucial. El amor del resucitado no es solo para los que siempre creyeron, es también para los que dudaron, para los que se burlaron, incluso para los que se resistieron. Su gracia puede alcanzar y transformar hasta el corazón más escéptico. Porque cuando Jesús se revela de verdad, no hay incredulidad que pueda resistirse. Y así Santiago, el hermano incrédulo, se sumó a la lista de los transformados para siempre. Un escéptico convertido en pastor fiel, un hermano postrado ante el Hijo del Hombre, una aparición silenciosa que produjo frutos eternos. La Gran Comisión en Galilea. Galilea, la tierra verde y fértil que vio nacer tantas enseñanzas, que fue testigo de tantos milagros y parábolas, volvía a ser el escenario de un momento decisivo. No era un lugar extraño para los discípulos. Era su hogar, el lugar del primer llamado. Allí Jesús les había hablado del reino como nadie antes. Allí había sanado, multiplicado panes, caminado sobre las aguas turbulentas. Y ahora, después del torbellino de la crucifixión y la gloria de la resurrección, los había citado de nuevo, no en la complejidad religiosa de Jerusalén, no en el imponente templo, sino en un monte sencillo de su tierra, Galilea. Una cita con un propósito trascendental, impartirles la última gran instrucción antes de su partida física. Los 11 discípulos llegaron al monte señalado. Imaginen sus corazones, una mezcla compleja de emociones. El gozo desbordante por tener a su Señor resucitado. El temor natural ante un futuro incierto sin su presencia física constante. La humildad profunda por haber sido elegidos, a pesar de sus fallos, como testigos del Salvador del mundo. El Evangelio de Mateo nos dice, con una honestidad admirable, que incluso en ese momento, al verlo, algunos dudaban. No necesariamente una duda sobre si era él, sino quizás una duda sobre la magnitud de todo aquello, la dificultad de asimilar plenamente la realidad de su gloria resucitada. Estaban ante el mismo Jesús, pero su realidad trascendía todo lo conocido. Sin embargo, la reacción predominante fue clara. Cuando le vieron, le adoraron. Ya no necesitaban más pruebas, ya no pedían milagros espectaculares, ni exigían señales adicionales. Simplemente se postraron en adoración. Porque delante de ellos estaba el Hijo de Dios, el vencedor de la muerte, el Señor de toda la creación. Y Jesús, acercándose a ellos, habló con la majestad serena de quien ha atravesado el infierno y ha regresado con toda la autoridad del cielo. Su voz, clara y potente, resonó en aquel monte y sigue resonando hoy en cada rincón del planeta. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuchen bien esa declaración. Lo cambiaba todo.
Jesús ya no era solo el maestro itinerante de Galilea, ni el profeta rechazado en Jerusalén. Era el Rey del universo. Su autoridad no conocía límites, ni celestiales ni terrenales. Su gobierno trascendía imperios, religiones, culturas. El Mesías, antes humillado y crucificado, ahora hablaba como el soberano absoluto del cosmos, y sobre la base de esa autoridad suprema, pronunció las palabras que definirían la misión de su iglesia hasta el fin de los tiempos. La gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¡Qué encargo tan extraordinario! No los envió a conquistar territorios con ejércitos. No los envió a establecer un reino político terrenal. Los envió a hacer discípulos, a compartir su verdad transformadora, a proclamar las buenas nuevas de su reino hasta los confines más remotos de la tierra. Aquellos 11 hombres pescadores, recaudadores de impuestos, gente común, sin ejércitos ni riquezas, sin títulos académicos ni poder político, se convirtieron en ese instante en portadores de una misión que sobrepasaba infinitamente cualquier capacidad humana. Era una comisión que requería una valentía sobrehumana, pero sobre todo una confianza absoluta en aquel que los enviaba. Por eso, Jesús concluyó su mandato con una promesa inquebrantable, una palabra que se convertiría en el ancla, el motor, el aliento para cada creyente a lo largo de los siglos. Una promesa que sostiene al cansado, impulsa al débil y anima al que se entrega por completo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No los dejaría solos. Nunca. No serían enviados a una tarea imposible armados solo con instrucciones. Irían revestidos de su propia presencia. No una presencia física limitada a un lugar y un tiempo como la que habían conocido, sino una presencia eterna, viva, espiritual, pero absolutamente real. Una presencia que caminaría con cada generación de creyentes, con cada misionero en tierras lejanas, con cada evangelista anónimo en su propia ciudad, con cada mártir olvidado en la historia, con cada alma que en obediencia sigue su voz. Aquel monte en Galilea, testigo silencioso de este llamado monumental, no fue un punto final. Fue el punto de partida de una nueva etapa del reino de Dios. Desde allí, los discípulos comenzaron a comprender más profundamente que el resucitado no solo había venido a perdonar sus pecados, sino a enviarlos al mundo, no solo a consolarlos en su dolor, sino a usarlos para transformar el mundo a través del poder de su amor. Cada uno de ellos descendió de aquel monte con un fuego nuevo ardiendo en su corazón, con una misión que no era suya, sino del cielo, y con la certeza inamovible de que, sin importar cuán lejos tuvieran que ir, cuán hostil fuera el camino o cuán gigantesca pareciera la tarea, Jesús, el Señor resucitado y todopoderoso, estaría con ellos, siempre. Y esa instrucción, esa promesa, no se quedó en aquel monte. Ha atravesado los siglos como un río de agua viva. Y hoy sigue llamando a corazones dispuestos. Dispuestos a ir, a enseñar, a bautizar, a extender un reino que no se impone por la fuerza humana, sino que se ofrece a través del amor irresistible del resucitado. La ascensión. 40 días. 40 días habían transcurrido desde aquel glorioso amanecer en que la tumba fue hallada vacía. 40 días extraordinarios en los que el Jesús resucitado caminó entre los suyos. Comió con ellos, compartió momentos íntimos,
Les habló apasionadamente sobre el reino de Dios, sanando una a una las heridas de sus almas, el miedo, la duda, la culpa, la confusión. Sus apariciones no fueron despliegues espectaculares de poder al estilo de un conquistador terrenal. Fueron encuentros llenos de ternura, de profundidad, de verdad restauradora. Había preparado sus corazones, avivado la llama de su fe, reafirmado la misión que les encomendaba. Y ahora había llegado el momento de su partida física. Jesús los condujo fuera de la bulliciosa ciudad, hacia las cercanías de Betania, al monte conocido como de los Olivos, el Monte de los Olivos, un lugar cargado de significado. Desde allí, tiempo atrás, había llorado por la incredulidad de Jerusalén. Allí, en su agonía, había orado hasta sudar gotas de sangre. Allí mismo había sido arrestado en la oscuridad de la noche, traicionado. Pero esta vez, el Monte de los Olivos no sería testigo de lágrimas, ni de angustia, ni de traición. Sería testigo de gloria. Era el escenario elegido para su despedida terrenal y su exaltación celestial definitiva. Los discípulos lo seguían, sus corazones una mezcla de expectación y un persistente desconcierto. Aún les costaba asimilar la totalidad del plan de Dios, tanto que, incluso en ese momento culminante, algunos se atrevieron a preguntar: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Su mente todavía estaba anclada, en parte en la idea de un reino político, de un Mesías que liberaría a Israel del yugo romano. Pero Jesús, con su paciencia infinita, no los reprendió. Suavemente, los redirigió una vez más hacia el verdadero poder, el poder transformador que vendría desde lo alto. Les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Testigos. Esa era la clave. La restauración del mundo no vendría por la fuerza de las armas, sino por el poder del testimonio de vidas transformadas, encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese sería el vasto escenario donde ellos y los que vinieran después llevarían la luz del Evangelio, no por su propia sabiduría o elocuencia, sino por la presencia viva y activa de Dios en ellos. Y entonces, mientras aún les hablaba, algo indescriptible comenzó a suceder. Jesús empezó a elevarse, lentamente, majestuosamente. Sus pies se despegaron de la tierra, su cuerpo ascendía hacia las alturas. No hubo viento huracanado, ni truenos, ni terremotos espectaculares, solo una nube luminosa, quizás la misma Shekinah, la gloria visible de Dios, que lo recibió, ocultándolo suavemente de la vista de sus discípulos. Ellos se quedaron allí, de pie, con los ojos fijos en el cielo, sin moverse, sin hablar, paralizados por el asombro. ¿Cómo reaccionar cuando acabas de ver a tu Señor, a tu Dios hecho hombre, ascender al cielo? El silencio debió ser sobrecogedor, y en ese instante de estupefacción, dos varones aparecieron junto a ellos, vestidos con ropas resplandecientes. Eran ángeles. Su voz rompió el silencio y trajo dirección y esperanza a ese momento de aparente despedida. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá». No era un adiós definitivo, y entonces comprendieron. Esto no era el final de la historia. Era en realidad el comienzo de una nueva y emocionante etapa. El resucitado
no se despedía para siempre. Se iba para preparar un lugar para ellos, para interceder por ellos, para enviar al Espíritu Santo y para regresar un día en gloria. Y mientras tanto, los dejaba a ellos, a sus frágiles pero ahora fortalecidos seguidores, como portadores de su luz, una luz que el mundo necesitaba desesperadamente y que nada ni nadie podría apagar. Regresaron a Jerusalén, pero esta vez no con la tristeza del duelo, ni con el miedo del aposento cerrado. Regresaron, nos dice el Evangelio de Lucas, con gran gozo. Ya no eran los mismos, eran testigos del cielo en la tierra. Esperarían juntos, en oración, la promesa del Espíritu. Y cuando llegara, hablarían con valor, amarían sin límites, servirían sin reservas, e incluso morirían con gozo si fuera necesario. Porque habían visto al Señor, habían caminado con Él, habían sido transformados por Él, y sabían, con una certeza inquebrantable, que su reino no se limita al polvo de esta tierra, sino que se extiende, eterno y victorioso, hasta las alturas celestiales. La historia no terminó en el Monte de los Olivos. Allí comenzó la Iglesia en su misión global. El mismo Jesús que se apareció una y otra vez, transformando la duda en fe, el miedo en coraje, la culpa en restauración, ahora los había comisionado y enviado al mundo entero. Y desde aquel día, créanme, generación tras generación, su presencia prometida no ha dejado de manifestarse. Quizás no siempre de forma visible, pero sí real, a veces en sueños que consuelan, a veces en la claridad de su palabra que ilumina, a veces en el calor de la comunidad que acoge, a veces en la oración silenciosa del corazón que busca, porque el resucitado sigue vivo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estos 7 encuentros transformadores de Jesús resucitado. 7 apariciones registradas, pero que representan innumerables encuentros personales a lo largo de la historia. 7 momentos clave que encendieron una llama que ha llegado hasta nosotros. Porque cuando el cielo toca la tierra de una manera tan directa, tan personal, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Cada uno de estos encuentros, ya sea en la quietud de un jardín al amanecer, en un camino polvoriento, a la orilla de un lago familiar o en la cima de un monte, lleva al alma a la misma convicción profunda y transformadora. Él vive. Jesús está vivo, y su reino de amor y redención es una realidad presente y eterna. Desde la tumba vacía que proclamaba victoria, hasta el monte de la ascensión que prometía su regreso, el resucitado se manifestó no solo con el poder que le pertenece como Dios, sino con una compasión infinita. A los que lloraban les ofreció consuelo y esperanza. A los que dudaban les dio pruebas y paciencia. A los que le habían fallado les regaló restauración y un nuevo propósito. Y a los que no entendían les enseñó con amor, abriendo sus mentes y corazones. Cada encuentro fue mucho más que una simple aparición física. Fue una revelación directa del corazón de Dios, una intervención divina para despertar la fe dormida, para confirmar el mensaje del Evangelio y para encender la misión que 2000 años después sigue ardiendo en los corazones de aquellos que creen en Él. Jesús no resucitó simplemente para ser admirado o recordado como un gran personaje histórico. Resucitó para ser encontrado, para ser experimentado, para ser anunciado. Su historia no es un mito antiguo ni una leyenda piadosa. Es la verdad viva y poderosa que tiene la capacidad de transformar hoy, ahora mismo, al más incrédulo en un testigo valiente,
al caído en un pastor restaurado, al perseguidor en un apóstol apasionado, al escéptico honesto en un creyente firme. Su victoria sobre el pecado y la muerte no fue temporal, fue eterna. Y su promesa, esa promesa susurrada en un monte de Galilea, sigue vigente, tan real y poderosa hoy como entonces. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está contigo, ahora mismo, en tus luchas, en tus alegrías, en tus dudas, en tu búsqueda. Si esta historia, si el poder de estos encuentros ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a hacer 3 cosas. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ninguna otra revelación bíblica profunda como esta. Queremos seguir explorando juntos las verdades que cambian vida. Comenta abajo, ¿cuál de estos 7 encuentros te impactó más personalmente? ¿Con cuál te identificas? Queremos leer tu experiencia. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, en tus redes sociales. Ayúdanos a que más personas descubran la verdad más grande de la historia, que Jesús está vivo y sigue apareciéndose hoy a todos aquellos que lo buscan de corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, la tumba está vacía, Jesús está vivo y eso lo cambia todo. Nos vemos en la próxima historia. Vamos a seguir descubriendo juntos